Amigos, ¿qué tal? Ya estamos en vivo a través de 92.9 FM. Hoy una nueva entrevista de cara al proceso electoral que se avecina. Hay que entender que las diferentes organizaciones políticas visitan Ecuador y todo el territorio nacional con la finalidad de poder dar a conocer sus propuestas políticas, a abordar incluso algunas inquietudes que el pueblo quiere saber con respecto a lo que podría ser la aplicación de su plan de trabajo. Hoy tendremos la presencia del doctor Iván Saquicela. Él estuvo ya hace días atrás, previo a la campaña, conversando con nosotros en Mega Estación 92.9 y hoy vuelve ya en campaña para comentarnos más sobre lo que será su trabajo. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Amigos, nos acompaña, como les he dicho esta mañana, el doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Sí. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días, para mí muchas gracias, un gusto poder saludar. Bien, vamos a iniciar esta entrevista comentando un poquito cómo ha recibido Ecuador, de manera especial su presencia en las provincias. Me imagino está recorriendo todo el país. Sí, estamos recorriendo las diferentes partes del Ecuador. Estos últimos días he estado en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, ahora estoy acá en Santo Domingo. Bueno, realmente la gente está sufriendo fundamentalmente por la inseguridad y la falta de empleo. Creo que la gente está muy sentida y está muy consciente de que el Ecuador no está por un buen rumbo. La gente quiere cambios desesperadamente, sobre todo por la inseguridad que vive el Ecuador. Ya, ahora, en ese contexto, en el debate se hicieron algunas preguntas claves, pero no hubo el tiempo suficiente para poder aclararlas a la comunidad y en ese contexto entender cuál va a ser la acción y el gestionar. Y el tema de la inseguridad ha tratado usted esta mañana y para mí me parece clave y fundamental. Siendo usted una persona que conoce con amplia trayectoria el tema jurídico en Ecuador y cómo impartir justicia, le pregunto qué cambios estructurales tienen que realizarse a nivel de la justicia en Ecuador para lograr que los detenidos no queden libres. El problema principal y por los que se queja incluso hasta la policía y la ciudadanía es que los detienen e inmediatamente al siguiente día están libres. Mire usted, recién este líder, creo que de una organización delictiva, le decían el chino, le detienen y ya a las 24 horas está fuera. Entonces, ¿qué pasa? Están los jueces siendo amenazados. En realidad la instrumentación jurídica del país no permite mandarlos al Talambuco y realmente refundirlos donde tienen que estar, ¿o qué es lo que pasa? Es lo que usted dice, pero yo creo que va más allá, porque este es un análisis apenas parcial y penosamente creo que incurrimos en eso. Yo no justifico ni mucho menos, sino voy a lo siguiente. El punto está en desarticular las bandas criminales. Pregúntese usted si ha habido el suficiente trabajo para desarticular las bandas. Entonces no se han desarticulado, así de simple. Pero volvamos antes de eso a la justicia. Hay que transformarla, hay que reestructurarla profundamente. ¿Qué planteamos? Como bien usted decía, el debate fue limitado, no hubo la oportunidad. A nosotros nos fue muy bien, nos visualizó, estamos recibiendo el respaldo de la gente. Pero hoy vamos a ampliarla. Primero, yo planteo la intervención de un organismo de la ONU. Este organismo es Organismo contra la Impunidad y el Crimen Organizado. Incluso sobre esto se hizo un meme respecto del nombre de hocico con H. No es con H, es con O, pero independientemente del nombre, porque es Organismo contra la Impunidad y el Crimen Organizado. ¿Por qué este organismo? Porque necesitamos una investigación a todos los funcionarios y depurar los funcionarios corruptos, no solo de la justicia, sino de las instituciones públicas en general, con intervención de la ONU para que no haya privilegios, para que no haya persecución a nadie. Una investigación objetiva e inclusive transnacional, porque el crimen organizado rebasa las fronteras. Dos, luego de evaluar y sacar a los malos elementos, tenemos que reformar las leyes penales. ¿Por qué? Porque estas leyes penales benefician a los delincuentes. ¿Cómo es esto? Ejemplo. Si una persona es detenida teniendo un arma, la pena no es mayor y no tiene prisión preventiva. Y ahí entonces está una buena parte de la explicación, además de la corrupción que existe, de por qué la policía
detiene, por ejemplo, con una tenencia de arma y no pueden quedarse. ¿Sabe qué tienen que hacer? Tienen que detener por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces esto también hay que hablar, señor periodista, y esto no se dice. Hay que desarticular las bandas criminales y eso no se hace. Y obviamente con normas penales que sean fuertes, enérgicas para combatir la criminalidad. Bien. 3. Ahora, solamente concluyo con dígame. esto. Yo planteo la desaparición del Consejo de la Judicatura para lograr que la selección, evaluación y sanción de jueces sea independiente e imparcial. Bien, en el debate, como dije yo, no hubo el tiempo suficiente para responder. Y una de las preguntas que causó revuelo y de alguna forma, al menos yo no le escuché responder como quisiera, porque el tiempo no daba precisamente para responder, y fue la acusación que le hizo a usted la candidata de la Revolución Ciudadana. Y ella en su alocución prácticamente dijo que en su periodo se liberó a alias Rasquiña. Para que la gente un poco entienda, durante el debate presidencial de aquel domingo en que los presidenciables estuvieron presentes, se abordó el tema de la liberación de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña. Y esto salió a relucir en medio de uno de los ejes temáticos. Y hay que entender que la liberación de la Rasquiña se abordó precisamente cuando usted preguntó a Luisa González si tenía un plan para extraditar a Rafael Correa. Entonces, aquí sí tenemos tiempo. Explique de alguna forma a la comunidad, porque eso quedó en el aire. Y yo sí creo que cuando a alguien se le hace una acusación, es importante darle la oportunidad para que explique en qué condiciones se liberó a este ciudadano. Ahí estaba la foto del hombre en mención. Y usted entiende, ese era el cabecilla de los choneros. Y probablemente el punto de partida de la desgracia que ha vivido este país. Mire, aquí está una información de la periodista Yanedis Nostroza, que saca ese mismo día con lujo de detalles. Voy a dar lectura. Dice: Luisa González acaba de hacer una acusación a Iván Saquicela en base a un dato falso. Ya. El juez José Tamayo Arana fue quien le redujo la pena a alias Rasquiña de 20 años sin tener competencia para hacerlo. Eso dio paso a que el líder de los choneros obtenga la prelibertad y su sentencia de muerte. Así de claro y de simple. Simplemente la pregunta era simple para mí. ¿Usted lo liberó o no lo liberó? Y yo contesté que no le he liberado. ¿Usted no le liberó? ¿Cuál fue el juez que le liberó? Pero acabo de dar lectura. Sí. Aquí dice que es el juez José Tamayo Arana de Guayaquil. ¿Quién era el presidente del Consejo de la Judicatura en aquel entonces? Wilman Terán, apoyado por correísmo. Es decir, entonces usted no tuvo absolutamente nada que ver en el tema. Pero algo más. Mire, 2 o 3 cosas breves y concretas. Primero, yo no conocí ese caso, mal puedo resolver, no he liberado. 1. 2. Liberó otro juez con nombre y apellido, un señor Tamayo de Guayaquil. 3. Este dato es de lo más revelador. Quiero recordar que el abogado de Rasquiña era un señor Harrison Salcedo, que fue asesinado. Y ese mismo abogado era el abogado de Glass. Conclusión: Glass recomendó a Rasquiña a su abogado o viceversa. Pero algo más. Bueno, ahí ya no podríamos afirmar, pero en definitiva, ¿por qué era importante? ¿Por qué era importante? Porque en la retina del ciudadano, el día de debate quedó la duda. Dice, bueno, aspira a ser presidente y le liberó. Por eso era importante que usted hoy a la comunidad de Santo Domingo le diga la verdad. Absolutamente importante. Pero ahora lo que tienen que saber es que el abogado Harrison Salcedo, abogado de Rasquiña, era el abogado de Glass. Pero algo más, porque alguien podría decir, bueno, puede ser una coincidencia de abogado. No, algo más. Rasquiña obtuvo la libertad de jueces corruptos y fueron los mismos jueces corruptos que le dieron la libertad en habeas corpus a Jorge Glass. Y también fueron los mismos jueces corruptos que hoy están procesados penalmente y que dieron habeas corpus irregulares, tramposos y la libertad a los más cercanos del narcotraficante Norero. Entonces aquí queda claro que quienes estuvieron tras la salida de Rasquiña es el correísmo, a través de los mismos jueces corruptos que liberaron a Glass y a través del mismo abogado de Rasquiña, Harrison Salcedo, que justamente fue asesinado en la ciudad de Quito. Entonces los que estuvieron detrás de la liberación de Rasquiña son el correísmo. Y ahora aprovecho este espacio también para reiterarle la pregunta
a la señora Luisa González, señora calumniadora, miente, de la misma politiquería de siempre. Y esta señora dijo que le va a dar la libertad a Jorge Glass a través de un salvoconducto. Y lo que la señora González y sus acólitos no me responden es cómo va a dar la libertad a Glass si yo fui uno de los jueces que le condenó, está condenado por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo va a darle la libertad? Y otra cosa que no responde la señora Luisa González, y le pido, responda señora Luisa González al Ecuador. Ahora tiene que responder, ya no se haga la disimulada como en el debate. Responda, ¿cómo va a extraditar a Rafael Correa o va a extraditarle? Porque el pedido de extradición está dado, él está condenado y la señora González dice que va a ser su asesor económico. Entonces, ¿va a extraditar a Correa o se va a hacer la desentendida y la disimulada? Dígale al país, porque ¿sabe qué? Señor periodista, aquí vemos gente que no tenemos miedo ni rabo de paja y luchamos contra la corrupción y el crimen organizado, que incluye la narcopolítica que el país rechaza y que hace tanto daño. Por eso estamos en una lucha y dentro de una criatura presidencial. Doctor, ahora le pregunto, ¿por qué no ha podido ser extraditado Rafael Correa, pese a que está difundido y en reiteradas ocasiones, pues el organismo internacional encargado de estas circunstancias no admite, no acepta, no entiendo? O sea, ¿cuál es el blindaje en ese sentido? Punto uno. Y punto dos, ¿por qué? Explíquenle a la ciudadanía, ¿por qué no puede ser otorgado documento para que Glass pueda ir probablemente a México, que es donde supuestamente dicen le han dado de alguna forma esta posibilidad de que vaya pues con digamos con este permiso para poder ir allá a México, donde la mayoría, pues bueno, usted entiende, de gente de esa línea política están? Mire, en cuanto a la extradición depende de dos elementos. El primero, el trámite en la justicia ecuatoriana, que está hecha. O sea, de la justicia ecuatoriana no falta nada. Está pedida la extradición del expresidente Correa. ¿Por qué la Interpol no le permite? ¿Perdón? ¿Por qué no le permite la Interpol y no se trata de un tema de Interpol, sino se trata de que el Estado de Bélgica tiene que aceptar la extradición. Y eso ya depende de los canales diplomáticos. Y hay que decirlo con claridad. Pero entonces quien esté de presidente, llegue usted o quien llegue, no le van a poder extraditar porque Bélgica no ha dado el permiso. No, señor, usted está equivocado. ¿Y por qué Bélgica no permite? No, señor, usted está equivocado. Sí hay cómo. Lo que pasa es que depende de la voluntad política del gobernante. Y justamente la Cancillería, la diplomacia ecuatoriana, ¿ha escuchado usted que han realizado algún acto, alguna gestión al respecto? Absolutamente nada. Lo que pasa es que depende de los canales diplomáticos. Y en los canales diplomáticos, jurídicamente también es simple. ¿Qué es lo que hay que explicar? Mire, aquí no es de odios ni de persecuciones. A ver, aquí hay una sentencia de la justicia ecuatoriana que está firme, está ejecutorial, significa firme, no es modificable. ¿Qué tienen que hacer los otros estados? Respetar las decisiones de un estado soberano. Pero entonces es potestad no nuestra, es potestad de Bélgica, y si Bélgica no le da la gana, le dice no. Y mire lo que pasó, por ejemplo, no hasta ahora mismo. Porque las potestades tienen que hacerse de acuerdo a las leyes, y justamente no es posible el asilo, porque de acuerdo a los instrumentos internacionales, esta figura no es posible cuando se trata de delitos de corrupción, sino esto solamente es posible cuando hay una persecución por razones de raza, condiciones ideológicas, por pensamiento, religión o razones políticas. Y esto no es una razón política, hay un delito. Que estén inconformes con la condena y que se inventen el flujo psíquico. Pero al final del camino, doctor, no podemos dejarle decir a la ciudadanía que quien tiene la potestad de permitirlo no es el gobierno de Bélgica. Y si ellos no quieren, no. Vea, yo le pongo solamente el ejemplo. Cuando estuvo detenido este ciudadano australiano en la embajada ecuatoriana, si Ecuador no quería, pues no le daba chance. Así de sencillo. ¿Y era quién? En los Estados Unidos. Finalmente la decisión está en dos estados. En Ecuador, que es el que tramita, el que solicita, y en el país que es solicitado, Bélgica, que decide. Pero eso pasa por algo. Eso pasa por hacer respetar las decisiones de la justicia y por gobernantes que tengan la voluntad. A todas luces no lo han tenido. Así es que en eso no hay engaños, en eso no nos equivoquemos.
no han tenido la voluntad. Y lo que es más, es grave en el Ecuador que los condenados son los que se van contra la fiscal, los condenados se van contra los jueces que hemos resuelto las condenas. Eso es lo que sucede. Quiero recordar que el expresidente Correa anunció, ya no se atrevió, anunció de que iban a sacar un documental de Netflix llamado El influjo psíquico. Ya lo anunciaron y hoy no se ha presentado, entre otros, porque yo les dije, así es que tuvieron miedo a la posición de Iván Saquicela. Yo les dije, si sacan ese documental, va a ser la gran oportunidad para hacer ver al mundo de que no fue condenado por influjo psíquico, sino por un delito de cohecho. Entonces, mire, señor periodista, se desanimaron y ya no sacaron el documental de Netflix. La gente estaba con canguilito queriendo ver, ya no hay. Vamos a ir a una pausa, doctor. Tengo que cumplir con los compromisos del Consejo Nacional Electoral y las pautas publicitarias de los candidatos locales, porque los presidenciales no se han acordado de los medios de Santo Domingo. Pero bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos estaremos con más información. Al volver, temas de interés. Inicio de espacio publicitario. Añasco. Hola, soy Olmedo Ludeña. Te invito a votar por Ricardo Añasco en la lista 21. Juntos llegaremos a la Asamblea Nacional para crear leyes que nos permitan vivir seguros, vivir en paz. Vamos con la 21. El pueblo junto al pueblo. Por el cambio de verdad. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Soy Amigende, porque la naturaleza tiene vida. Presentaremos la ley de consulta previa. Todo proyecto o actividad será consultado al pueblo y así evitaremos más delitos ambientales. Vamos juntos a defender nuestro Cerro Bombolí. Soy Amigende. Vota lista 25. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Soy Lizardo Suárez y estoy aquí para juntos lograr una Asamblea Nacional más justa y participativa que nos permita vivir en una cultura de paz. Junto a Tania Altamirano trabajaremos por tu seguridad, fiscalizando y combatiendo la corrupción. Llegó el momento de los ciudadanos. Llegó Lizardo. Vota lista 20. Lizardo. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Hoy empezamos un camino para lograr una asamblea distinta. Soy Christopher Jaramillo, candidato a asambleísta por Santo Domingo. En ADN 7 impulsaremos el empleo y oportunidades para nuestros jóvenes, la salud mental y seguridad para todos. Nuestro compromiso es legislar por un futuro mejor. Juntos podemos construir ese Ecuador distinto que merecemos. Vota todo 7. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, elecciones generales 2025. Nunca fue tan fácil equipar tu hogar con una variedad de productos de garantía y durabilidad. Somos Importadora Castro. Con más de 30 años de experiencia para ti, en línea blanca, tecnología, muebles, ferretería, juguetería, motos, productos agrícolas y mucho más. Nos encontramos en Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo y Pedernales. Pero recuerda, estamos en expansión para tu comodidad, más cerca de tu hogar. No lo pienses más. Ven a Importadora Castro, donde cada día es una oportunidad de ahorrar y renovar tu hogar. Importadora Castro. Somos un mundo de electrodomésticos para un mundo de clientes. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Quiere la vereda de su casa siempre en orden, por favor. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Fin de espacio publicitario. Estamos de retorno en esta segunda parte para seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Iván Saquicela, candidato a la presidencia por Democracia Sí. Creo que quedó bastante aclarado el tema, un poco de carácter jurídico. Ha dicho y ha hecho alusión a la organización que aglutina gente correísta. Es más, les invito públicamente en este medio de comunicación, si se sienten aludidos, para que vengan y en igualdad de condiciones puedan dar sus aportes en este medio de comunicación, si así lo
lo decide. Siempre estaremos prestos a dar la oportunidad que todas las organizaciones políticas, en igualdad de conceptos y espacios, tengan la oportunidad de poder participar. Bien, doctor, hay un tema que a mí me preocupa notablemente y son las últimas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, de alguna forma se terminó incluso con un acto urgente allí cumplido en esas dependencias, retiro de celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho más aún me preocupa cuando determinados miembros de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que deberían ser totalmente alejados o apartados de tendencias o organizaciones políticas, están allí. Entonces las decisiones que se tomen en el nombramiento de las principales autoridades, dígase el nuevo fiscal o la nueva fiscal del país, ahora mismo, mire esta encrucijada que hay con la designación del superintendente de bancos, y en el futuro incluso nombrar un contralor, realmente me pone los pelos de punta, entendiendo que estos pocos ciudadanos pueden tomar la decisión totalmente desapegada a lo que puede querer precisamente el ciudadano común y corriente de Ecuador. ¿Cuál es su lectura sobre este organismo? ¿Debe permanecer? ¿Debe desaparecer? ¿Quién debe nombrar las autoridades? Mire, yo tengo un planteamiento absolutamente claro y soy el único candidato que tiene una posición clara y firme. Yo planteo una profunda reforma constitucional que, entre otras cosas, implica la desaparición del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para referirnos a este último organismo que tiene que ver con su pregunta, es evidente que se trata de un organismo político. Allí hicieron de frente la campaña, la llamada Liga Azul, directamente Correa pidiendo el voto. ¿Qué es lo malo de esto? De que tiene que ser un organismo técnico, un organismo ciudadano, no un organismo político. Y queda claramente que aquí existe una controversia por tomarse el poder de todos los organismos fundamentales que tienen que ver con el control de la administración pública, con la justicia, con la fiscalía. Entonces, evidente, pero ya de la forma más cínica, solo quieren controlar la justicia y con los órganos de control para buscar impunidad. ¿Eso qué significa? Significa, ecuatorianos, que no les importa el país. Lo que les importa son sus intereses personales y algo demasiado relevante para ellos. ¿Qué incidencia puede tener, doctor, qué incidencia puede tener esta acción cumplida últimamente por la Fiscalía en relación precisamente a este hecho, ¿no?, de la designación del superintendente de bancos? Ayer le posesionaron y todo. Y realmente, al menos el sentir un poco es de que no se ha cumplido precisamente con lo dispuesto por la autoridad competente. Bueno, yo creo que evidentemente ahí existe una desobediencia a órdenes legítimas de autoridad, y de lo que leo en los medios de comunicación parece que ya están incluso queriendo retroceder en su decisión. Pero el hecho ya se cometió. Oh, por supuesto. Entonces, este momento, ¿qué sanciones? A ver, jurídicamente, ¿qué realmente es lo que compete este momento? Jurídicamente eso es un delito. La Fiscalía tendrá que investigar y, si es que encuentra los elementos, acusará ante los jueces. ¿Qué dice la ley cuando hay un desacato a orden expresa de autoridad competente? Se llama, es un delito previsto en el Código Orgánico Integral Penal, y se trata del delito de desobediencia a órdenes legítimas de autoridad. Entonces, una parte existe la comisión de un delito. Pero ¿qué sanción hay en ese tipo de casos, doctor? ¿Cuántos años al Talambuco? Sanción de cárcel, de pena privativa de la libertad. No estoy seguro este momento si es que es de 3 años de privación de la libertad. Entonces, obviamente es cárcel. Pero mire, entonces aquí ¿qué queda claro? Aquí lo que queda claro es de que hay conductas que incluso rayan en lo penal, rayan en lo delictivo. ¿Por qué? Por el único interés y propósito de controlar el poder. Por eso, ecuatorianos, yo soy el que planteo la Asamblea Constituyente para reformar profundamente el Estado. Yo planteo un Congreso bicameral, máximo 60 asambleístas que ganen por sesión, solo 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que la norma constitucional nos permita la inversión privada, que los adolescentes infractores puedan ser juzgados como adultos, eliminar el indulto. Quiero recordar lo del indulto. El indulto es una figura establecida en la Constitución que permite al presidente de la República perdonarles la pena a los condenados. Rafael Correa les perdonó la pena mediante decreto presidencial
e indultó a las mulas del narcotráfico. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que estamos dando un mensaje de que en el Ecuador se puede cometer delitos, se puede traficar drogas y finalmente se les perdona. Bien, ahora doctor, bueno, un poco para puntualizar, era el artículo 282, dice incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Estaba correcto usted? Tal cual. Claro. Ahora, para poder eliminar, si ese es el planteamiento del Consejo de Participación Ciudadana, la única alternativa, ¿qué es? ¿Una asamblea constituyente? Sí, esos son temas distintos. Lo uno es un delito cometido que la Fiscalía y los jueces se encargan. Pero usted ha dicho que, en definitiva, no, es la desaparición de desaparecer. Reforma constitucional. ¿Cómo le desaparecemos? Mediante reforma constitucional, mediante asamblea constituyente. Por eso es que yo no me voy por las ramas. Mire usted que, por ejemplo, escuché a la candidata, si no estoy mal, a la candidata González, decir de que hay que reformar la Constitución con una comisión de expertos. A otros he escuchado hablar de una consulta popular. Ahora, aquí nada de parches, aquí nada de notables ni de expertos. El pueblo ecuatoriano, mediante asamblea constituyente, tiene que tener la oportunidad de desmontar la Constitución del 2008, cambiando profundamente el Estado, porque si queremos combatir el crimen, la corrupción, tenemos que definitivamente pero reestructurar. Todos los ecuatorianos no podrán asistir precisamente allí. Se necesita gente experta y que conozca, pues, y que tampoco tenga apegos de carácter político para poder de alguna forma tomar decisiones, o sea, realmente claves. No. Estoy de acuerdo que la gente conozca, de acuerdo, pero ¿y quién nombra a los expertos? Eso no es democracia. Además de que revise la norma. Ahora usted está buscando el Google, revise. Artículo 444 de la Constitución establece en forma expresa que la Asamblea Constituyente tiene que indispensablemente ser mediante elección los asambleístas. Entonces es incluso contrario a la Constitución. Es decir, ¿cuál sería el mecanismo entonces? Eso es desconocer la norma y ¿Pero cómo sería el mecanismo, doctor? Tiene que haber una asamblea constituyente. ¿Quiénes le conformarían? Tiene que estar conformado por gente designada por el pueblo. Esa es la única forma que permite. ¿Cómo se haría un concurso? O sea, porque tiene que haber un mecanismo. Elección. Eso es lo que prevé la Constitución y ese es el mecanismo. O sea, más o menos casi como cuando nombramos a los del Consejo de Participación Ciudadana. El pueblo les elige, habrán que listas. ¿Cómo sería la idea? Tiene que hacerse un estatuto, pero obviamente es una elección. Lo que pasa es que yo jamás puedo aceptar de que 4 o 5 fulanos elijan cuál es el destino del Ecuador. ¿Qué pasa, pues? Comisión de expertos. ¿De dónde salen los expertos? Pero vuelven los grandes partidos, pues. Y generalmente los expertos, oiga, doctor, son los encargados, expertos en manipular e interpretar las normas a su antojo. Doctor, pero usted acabó de decirme aquí en el entretiempo, que lastimosamente estas grandes organizaciones políticas tienen medios de comunicación, tienen todos los mecanismos y un aparataje para poder difundir. Usted me decía, mire, en el caso mío, ¿cuántos medios? Yo le decía, bueno, aquí está la Mega para que venga, aquí no cuestan las entrevistas, esto es libre. Pero realmente, si se entra de alguna forma a una elección, va a haber gente que siempre va a sacar ventaja, porque tiene mayores posibilidades de exposición y todo eso. Mire, la gran diferencia es esta. Si yo gano las elecciones es porque tengo apoyo. Y si yo tengo apoyo, convoco a constituyente. Y yo voy a desmontar la Constitución del 2008. Claro y simple. Oiga, ¿cree usted que deben mantenerse tantos partidos políticos en el país como es hasta ahora? Parece que a veces es un despilfarro de recurso económico. Hay algunos que no sacan ni para los chochos, mi querido doctor. Por eso es que yo planteo, entre otras cosas, una reforma profunda del Estado y planteo la reducción del número de asambleístas. Aquí hay los asambleístas de la tecnocumbia, los asambleístas de la vergüenza. Hay que decir la verdad, con contadas excepciones. Son gente mediocre, son gente que no quiere al país, son gente que solo quiere privilegiar sus intereses personales. En el caso de Lista 20, Democracia Sí, en Santo Domingo, nuestro candidato es Lizardo Suárez. Es un hombre decente, un hombre que ha trabajado en una empresa, en el turismo. Es una persona capaz, que tiene una posición muy clara y muy fuerte en combatir el crimen y la corrupción y en lograr desarrollo. Eso es lo que necesita el país. Ahora, las relaciones internacionales son claves y quiero no dejar pasar por alto la oportunidad también para tener su perspectiva en función de lo que está pasando. De hecho, ahora últimamente no le fue nada bien a Colombia con el retorno de los migrantes colombianos. Dijo Donald Trump, los trató de criminales
Y preguntando a algunos colegas a nivel internacional, me indican que dentro de los que retornan hay gente que lastimosamente fue por búsqueda de trabajo, pero hay otros que en realidad son perfectos delincuentes. Entonces, en realidad, la posición que tuvo Colombia fue compleja porque inmediatamente se hizo presente, de alguna forma, pues, dígase usted, los castigos desde Colombia, con el tema de los aranceles, todo eso para las importaciones. Pero en Ecuador, ¿cómo mira usted y cómo el Estado debería prepararse? Primero, para aprovechar el nexo coyuntural que tiene con Estados Unidos. De hecho, usted verá que el presidente estuvo en primera fila junto al mandatario estadounidense. Son uno de nuestros principales aliados comerciales. ¿Cómo será su posición y cómo mira la situación de los migrantes ecuatorianos que van a retornar en gran cantidad deportados a Estados Unidos? No comparto su opinión. A mí me parece que la discusión principal que se dio en los medios es quienes tenían las carteras más caras, más elegantes y los vestidos y galas mejores en la posición de Trump, y también respecto de que si fue o no fue invitado, si estuvo o no estuvo en primera fila, y nada de eso es relevante. Aquí lo relevante es de que un gobierno defiende a los migrantes. Nosotros planteamos todo un plan para que de haber retorno de los migrantes ecuatorianos puedan tener beneficios tributarios, puedan tener la posibilidad de empleo a través de incentivos en la empresa privada, y que tengamos un plan de recibirles que incluye la atención, porque hay familias que quedan penosamente desintegradas. Pero no todos son así, pues, doctor. ¿Perdón? No todos son familias, no todos son migrantes que fueron en busca de trabajo. Estos que fueron a delinquir, pues. Sí, de acuerdo, pero usted no puede hacer una acusación así en genérico. Si es que hay eso, hay debidos procesos, se llegará a establecer de acuerdo a la ley. Pero luego también hay que entender que el problema de la migración es un problema mundial que se ha dado a lo largo de la historia, y es un problema social. ¿Es correcto que lleguen así esposados? En testimonios y medios dijeron que faltando una hora les habían quitado las esposas para llegar a Ecuador. ¿Es correcto el procedimiento o no? Y también hay que entender que es un problema social en donde los migrantes ecuatorianos generan riqueza en los Estados Unidos. Entonces tenemos que tratar como un Estado que defienda a sus migrantes en un contexto de relaciones internacionales que busque el beneficio del país y no posiciones ideológicas. Por lo demás, como un hombre de derecho, yo soy de quienes creo que si hay gente que ha delinquido, tiene que haber un debido proceso, un respeto a los derechos y un respeto a la ley. ¿Confía usted en el Consejo Nacional Electoral en este proceso? ¿Perdón? ¿Confía en el Consejo Nacional Electoral vigente en este proceso? No hay confianza. Usted conoce mejor que yo. ¿Hay, dijo, confianza o no hay confianza? De forma clara estoy diciendo que no. No hay confianza. Y usted conoce mejor que yo, porque le he escuchado sus comentarios respecto de cómo existe un manejo de la institucionalidad. Es decir, tiene que haber respeto a la norma jurídica, tiene que haber seguridad jurídica, pero al margen de eso, lo importante es de que quienes estamos en esta lucha política, pues tenemos que seguir trabajando, más allá de que no es que estemos confiados en los organismos de control electoral, pues definitivamente y penosamente existe un manejo. Por eso, ¿sabe qué, periodista? Yo digo, por ejemplo, la pugna por los poderes políticos son entre los malos y los peores. Yo no justifico ni a uno ni a otro. Por eso es que esto dice mucho de la decadencia de la política, y yo creo que tenemos que renovar la clase política con gente decente, con gente honesta, que de verdad quiera transformar al Ecuador. En la parte final, ya me gustaría nada más preguntarle, ¿cómo ha logrado usted incidir en la juventud? Porque lastimosamente yo veo que los jóvenes pues muy poco analizan el tema político, se dejan llevar un poco más de la farándula, si el TikTok es más bonito, sin querer desmerecer, porque hay jóvenes muy inteligentes que analizan a conciencia. Pero ¿cómo ha logrado usted calar y cuál es su propuesta especialmente para la juventud ecuatoriana? Yo creo que no hay que desmerecer a los jóvenes, más bien yo lo que veo, de lo que camino, habrá excepciones más allá de la edad, pero de lo que camino, la gente está buscando una alternativa y la gente quiere propuestas. Inclusive, en buena medida, la gente decía, yo quiero ver el debate. Y yo creo que más allá de una lectura interesada del debate, a mí en lo personal, cuando yo camino, la gente saluda, me dice su capacidad, su conocimiento, su posición seria. A mí me fue muy bien, yo estoy contento por eso, me he visualizado. ¿Qué para los jóvenes? Nosotros planteamos el acceso libre a la universidad, la primera universidad pública en línea, para permitir accesibilidad a la universidad.
Y en el ámbito económico, nosotros pensamos que la única forma de permitir que la gente trabaje y de dinamizar la economía es a través del crédito. Planteamos el crédito millennial, que significa financiar los sueños de los jóvenes con un crédito máximo del 4% de interés a 10 años plazo con un año de gracia. Esta es una verdadera política económica que ayuda a la gente, porque la gente quiere plata para trabajar. De lo contrario, si solo la política económica como hoy es financiar el presupuesto general del Estado sin obra pública, sin generación de inversión privada, es un imposible el desarrollo. ¿Comparte usted el trabajo por horas? Con la gente. ¿Comparte usted el trabajo por horas? Entendiendo que los chicos estudian y probablemente, miren, en Estados Unidos, yo vivía allá y siempre hay la oportunidad de trabajar un part-time. Siempre y cuando no haya precarización, porque la pregunta no es en blanco y negro. Siempre y cuando no haya precarización, porque no sacamos nada si es que simplemente hay un trabajo inadecuado. Un alto porcentaje en el Ecuador es de trabajo inadecuado, es decir, no es con las 40 horas y son con salarios o con sueldos que no son dignos. Muy bien. No se trata sino de dignificar el trabajo de la gente. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nuestro tiempo ha concluido. Hemos conversado 40 minutos acá, pero lo importante es que se sienta satisfecho de poder haber compartido al menos sus planteamientos en función a los requerimientos de información que tiene la comunidad. Yo soy Marco Javier Silva, junto al doctor Iván Saquicela en esta entrevista. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias, muy amable. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional.